Quieto en tu presencia, ante ti me presento. Quiero oír tu voz, te escucho, Señor. Mi atención te entrego, a tus pies yo espero. Aquí quiero estar, mi corazón anhela más de ti, haz algo nuevo en mí. Es un privilegio estudiar la palabra de Dios nuevamente este día. Seguimos estudiando el libro de Marcos. Hoy continuamos con el capítulo 8, versículo 11 al 21. Nuestro tema es Advertencia de Jesús. Al despedir a la multitud, partió con sus discípulos para Dalmanuta. Llegaron unos fariseos y comenzaron a pedirle señal del cielo, con objeto de tentarle. Marcos nos hace saber el olvido de los discípulos de llevar pan. En ese contexto se da una gran advertencia de Jesús. Es probable que se preocupara aún más porque no entendían el sentido de su presencia en medio de ellos. Por eso repasó los milagros relacionados con la multiplicación de los panes y los peces. Reprendió por no haber entendido el sentido de ellos. Les incriminó de no entender ni comprender porque tenían el corazón endurecido. Vamos a Dalmanuta y veamos la respuesta de Jesús a los fariseos. Luego subamos a la barca hacia la otra ribera con Jesús y los 12. Atendamos de primera mano la respuesta a los fariseos y la amonestación a los discípulos e incluyamos las enseñanzas para nuestras vidas. Nuevamente nos encontramos con los opositores de Jesús, los fariseos, quienes con los escribas les dijeron a los discípulos sobre el comer de Jesús con los publicanos y pecadores. En otra ocasión preguntaron a Jesús sobre la falta de guardar la tradición de los discípulos al comer con las manos inmundas. Ahora en la región occidental del mar de Galilea, con una población mixta, judíos y gentiles, pero con una fuerte influencia judía, llegan a tentar a Jesús. Juan Marcos nos dice que vinieron los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para tentarle. Es muy interesante que no es la población gentil la que pide señales, son personas religiosas israelitas que conocen el pacto de Dios, que promulgan y enseñan la ley, que realizan culto a Dios y tienen sus promesas. No bastaba para ellos todo lo que Jesús había hecho, dígase, diversas sanidades, liberación de endemoniados, aquietar los vientos y el mar, resucitar muertos, alimentar multitudes milagrosamente, perdonar pecados, enseñar y predicar. A pesar de todo esto, hay quienes se niegan a creer en Jesús como el Hijo de Dios, enviado por Dios para ser el Señor y Salvador. Le piden señal del cielo, para que probara cuál era la fuente de su autoridad. Esa evidencia que él era auténtico y confiable, pero aún y eso la atribuirían, como anteriormente lo hicieron, a Belcebú posiblemente. Los fariseos se acercaron a Jesús no para aprender de él, no para ser sus discípulos, sino para tentarle. No preguntaban porque son ignorantes, que quieren saber la verdad, sino que, de manera altiva y malintencionada, buscaban desacreditarle públicamente, de esa manera minar su autoridad. Al no ser suficientes las señales y en su manifestación de incredulidad por estos religiosos, Jesús suspira profundamente e hizo una pregunta retórica que reflejaba su congoja por la evidente situación que ellos manifestaban al pedir señal. Refiriéndose a los contemporáneos como esta generación, también puede denotar la nación de Israel que era representada por los fariseos. Usando una solemne fórmula introductoria, de cierto os digo,
es un modismo hebreo solemne y determinante. Jesús rechaza la petición y en sus facultades no les dará la señal que exigen. Dejándoles, sube a la barca y se va para el otro lado del lago. Reflexionemos e impliquemos. Los fariseos pedían señal del cielo. ¿Quieres tú hoy también ver una señal del cielo? Dios había prometido un Salvador. Ya ha venido Jesús, el Hijo de Dios. Ha sufrido y muerto en la cruz. Ha derramado su sangre para limpiar nuestros pecados. Ha sido enterrado y ha resucitado al tercer día. Ha ascendido y un día ha de volver. A pesar de este testimonio histórico del Evangelio que te anuncio hoy, hay quienes se niegan a creer en Jesús como Señor y Salvador. Se da el caso de personas que creen en Cristo, que esperan algún beneficio temporal de parte de Dios. Se niegan a creer sus principios y mandatos para obedecerlos, por estar esperando que Dios les dé algo para entonces sí estar motivados para hacer lo que Dios les manda. Y nunca tienen un compromiso serio y decidido por el Señor. Esto es pedir señal del cielo. ¿Estás pidiendo a Dios que haga algo que te convenza de su llamado a vivir para su gloria, haciendo lo que Él quiere? ¿No es acaso esta actitud buscar señal del cielo? ¿Eres de los que anhela que Dios haga algo para que cambie tu esposa o esposo, tu hogar, tu economía o cualquier situación que atraviesas, para entonces así asumir en verdad tu compromiso de vivir para Dios? Es pedir señal del cielo. Ya Dios nos ha dado a su Hijo Jesucristo. Se nos ha dado a conocer el Evangelio y se nos ha dado la fe para que creamos y seamos salvos por Cristo. No pidamos señal del cielo porque no será dada. Hagamos lo que tenemos que realizar, creer en Jesucristo, el Hijo de Dios, reconozcámosle como Señor y renunciemos a la vida que no le agrada a Él. Vivamos solo para agradarle a Él. Ya en la barca, rumbo al otro lado, probablemente iban para Betsaida. Es posible que la prisa del maestro por dejar a los fariseos hizo que se olvidaran de traer el pan. No había comida en la barca, solamente un pan, lo que era insuficiente para los 12 y el maestro. Desde luego, en las manos de Jesús comerían todos y por lo menos una cesta sobraría. Con la acción de los fariseos en mente, Jesús les mandó que se guardaran de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes Antipas. La expresión levadura era usada por los judíos como una metáfora común para referirse a una influencia invisible y penetrante. Una pequeña cantidad de levadura puede leudar una gran cantidad de masa al mezclarse. La fermentación era lo mismo que la putrefacción y de ahí que la levadura representa el mal, sobre todo el mal moral. En este contexto, la levadura se refería al crecimiento gradual de la incredulidad. Esta era la actitud que estaba detrás de la petición de los fariseos de una señal. Lo mismo pasaba con Herodes. Le gustaba escuchar, pero no creía. Los discípulos de Jesús debían evitar esa mala influencia de estas gentes. Tal como los glóbulos blancos atacan los microbios y los destruyen, así debían de estar atentos y de igual manera separados de esta mala influencia de estas gentes. Los discípulos ignoran totalmente la referencia que Jesús hizo a los fariseos y a Herodes al escuchar la palabra levadura. Supusieron que Jesús hablaba de la falta de pan. Nuevamente nos encontramos con la falta de comprensión de quién era Jesús por los discípulos que se había expresado anteriormente.
Ellos no habían comprendido en las parábolas, no comprendieron la alimentación que se dio especialmente en la multitud. Ante la falta de entendimiento de lo que significa que Jesús esté con ellos, como dice un hermano, si tienes a Jesús, lo tienes todo. Los discípulos en su corazón se estaba endureciendo porque no estaban comprendiendo quién era Jesús. Ellos también tenían una memoria muy corta y no habían aprendido de su tiempo y experiencias con Él. Entonces, Juan Marcos nos narra las preguntas que hace Jesús a ellos, implicando que no habían logrado comprender el significado de lo que habían visto, ni lograron discernir quién realmente era Jesús. Diciéndoles, ¿qué discutís? ¿Por qué no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? ¿Teniendo ojos no veis? ¿Y teniendo oídos no oís? ¿No recordáis? Cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron, 12. Y cuando repartí los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron, 7. Y les dijo, ¿cómo es que aún no entendéis? El objeto de Jesús es llamarles a entender quién es Él. Esto es donde ellos estaban fallando. Reflexionemos. Jesús advierte a los discípulos que no fueran como los fariseos y como Herodes. A nosotros también nos dice, tengan cuidado de la levadura. La levadura, la dureza de corazón puede alcanzarnos con mucha facilidad. Podemos llegar a ser como aquellos que nos rodean, duros de corazón y lentos para creer en Jesús. Jesús advirtió, tengan cuidado. Los discípulos sabían que los fariseos odiaban a Jesús, pero aún así estaban en peligro. Ya habían comenzado a pensar como los fariseos. ¿A quién te pareces? Podemos llegar a parecernos a los que están cerca de nosotros. A veces comenzamos a pensar como ellos, a hablar como ellos y a hacer lo que ellos hacen también. Tenga cuidado. Estos días de pandemia, ¿a quiénes ves? ¿Con quiénes hablas? ¿Qué haces? Tenga cuidado. Sigamos reflexionando. Jesús le dice a los 12, ¿cómo es que no entendéis? No entendían quién era Jesús. Nosotros entendemos. Extrañamente, nos pasa lo mismo. Somos lentos para aprender. Necesitamos aprender a ver a Jesús con nosotros y confiar en Él como Salvador, como Señor, como el Todopoderoso y muchas cosas más. Con demasía nos desesperamos, vemos la vida con desaliento. Tan pronto olvidamos que estuvimos con grandes dolores y los pudimos sobrellevar y salir de ellos, que nos enfermamos y nos recuperamos. En estos días, algunos han sufrido COVID y ya están recuperados. El problema que parecía que no tenía solución se solucionó, pero nos olvidamos muy rápidamente de eso. Sí, fuimos tentados y Dios nos sostuvo y no caímos, pero se nos olvida. Podríamos recordar tantos momentos en que estuvo Jesús con nosotros. Si Dios nos ha sacado adelante hasta aquí, tengamos la seguridad y confianza de que nos puede sacar con bien de todo lo que nos sobrevenga. Él va adelante de nosotros como
poderoso gigante. Confiemos profundamente en Él, tengamos esa seguridad, tengamos una memoria muy activa de nuestra experiencia, de lo que ha sido nuestra vida antes de la fe, el gran amor que Dios nos tuvo y ahora mismo en tiempos de fe y en estos momentos que pasamos. Sí, tengamos activa esa memoria de quién es Jesús. Confiemos aún más y más en Él. Cuidemos en este tiempo de no caer en medio de la incredulidad. Dios les bendiga más. Se les ama. Me entrego, Dios.